de motor de inducción con anillos rozantes. En este caso, nos damos cuenta que anteriormente nos daban la reactancia magnética, ahora no nos dan y por lo tanto tomamos otro circuito que es el circuito equivalente aproximado, ya que nos dan los datos de R1 de la impedancia X1, de la impedancia prima 2 y de la resistencia prima 2, que es visto desde el lado del estator. Lo primero que tenemos que hallar es nuestra velocidad síncrona, que sería la multiplicación de 60 por 50 sobre 3, ya que son 6 polos, serían 3 pares de polo, eso nos da 1000 RPM. Una vez hallado todo eso, hallamos lo que es la velocidad, pero ahora en radianes por segundo, por lo tanto lo multiplicamos por 2 pi sobre 60 y nos va a dar 104.72 radianes sobre segundos. Ahora, el par de arranque sabemos que es la potencia entre riesgo sobre la velocidad síncrona. Y esta potencia que tenemos, nosotros sabemos que es 3 veces la corriente que circula por esta parte que vemos por la resistencia sobre el deslizamiento, o sea, por la resistencia de todo ese circuito de acá, de la carga, ¿no? Ahora, la corriente lo podemos hallar, que es el voltaje. Si nosotros ponemos el voltaje en estos dos puntos, sería el voltaje sub 1, ¿no? El voltaje 1 al cuadrado. Todo esto, la suma de la resistencia R1 más la suma de la resistencia del R2 sobre el deslizamiento al cuadrado, más el XCC, que sería la suma del X1 más el X2', visto desde el lado del estator. Ahora, una vez obtenido esto, nos dicen el torque inicial. El torque inicial se da cuando tu deslizamiento tiende a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos. Entonces, acá vemos que hemos reemplazado a 1 y obtenemos un torque de 65.32 Newton metros. Ahora, para el par máximo velocidad correspondiente, esto se obtiene cuando nosotros igualamos el R2' sobre S a estos parámetros de acá. Entonces, ahí vamos a obtener nuestro deslizamiento máximo. Entonces, vamos a trabajar con módulos. Al hacer esto, vamos a obtener nuestro R'2 sobre raíz de R'1 más X, acá nos faltaba al cuadrado, acá R' al cuadrado, más el X2, que sería la suma del X'2 más el X2. Y todo eso tendremos un deslizamiento máximo que sería de 0.196. Para la velocidad solamente reemplazamos en la fórmula, vamos a tener 804 RPM. Para el torque máximo ahora ya no va a ser 1, sino va a ser 0.196 y entonces vamos a obtener un torque máximo de 155 Newton metros. Ahora, para la resistencia a conectar en serie, entonces, en este caso vamos el torque máximo lo vamos a dividir, nos piden 2/3, ahora lo que teníamos que hallar es la resistencia prima 2. Entonces, simplemente reemplazamos el 155 sobre 2/3 nos va a dar 133. Despejando, vamos a tener una ecuación cuadrática donde vamos a hallar dos R's. Ahora, estas dos resistencias incluyen la resistencia que teníamos en nuestro circuito, que sería 0.8, y nos va a dar 10.86 y 0.62. Pero estas dos resistencias es visto desde el lado del estator. Ahora tenemos que pasar al lado del rotor, es donde vamos a conectar y vamos a obtener dos resistencias, uno que es de 2.72 y uno que es de 0.55, que son las resistencias que se tienen que conectar al anillo rozante. Muchas gracias y hasta luego.